Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Muy buenas noches. Vamos a continuar con el estudio bíblico del día de hoy. Seguimos con el libro de Josué. Ya hoy vamos a ver el capítulo número 22. Ya estamos llegando al final. Ya estamos a 3 capítulos, 4. Hoy vamos a ver el 22 y el 23 y nos queda el 24 para mañana y ya terminamos con el estudio bíblico de Josué. Increíble lo rápido que pasó. Sé que por momentos se puso medio difícil, complicado, pero bueno, esto es lo que conlleva al estudiar. Esto no es una palabra de aliento para que todo nos vaya bien. Lisi Torres, Cristina Torres también, Karina Jiménez, gracias por estar ahí, siempre son las primeras en estar. Gracias a todo el grupo que también se va a ir sumando de a poquito y que siempre están y que vamos edificando de a poquito día a día. Bueno, ¿qué fue lo último que vimos? Lo último que vimos fueron las ciudades de los levitas. Las ciudades de los levitas eran Gustavo Rodríguez, ¿cómo andás, hermano? Bendiciones, gracias por estar ahí. Gudelia Harrick también, muchas gracias por estar ahí. Ya estamos por terminar con el libro de Josué y vamos a empezar con otro el día lunes, el libro de Jueces, que es hermoso ese libro, muy oscuro, mucha guerra, mucha sangre, mucha idolatría, mucha desobediencia. Tony Aguilar, hermano querido, gracias por estar ahí, qué lindo verte en vivo. Sé que estás siempre, aunque no estás en vivo, sé que estás siguiendo los estudios, así que gracias, Tony, por estar ahí. Así que tenés el apoyo del grupo y gracias por estar ahí. Judá de México también, gracias por estar ahí. Judá, estás con todo, ya le estás agarrando la mano a los estudios, ya una vez que empieza, no paras más. Yulitza Pérez Padilla también, gracias por estar ahí, de Cartagena, creo que eras. Así que bueno, acá está lloviendo, acá está lindo, hace un rato llego de trabajar y no hay cansancio, siempre venimos con ganas de hacer el estudio y la lluvia está hermosa, hasta por ahí se escucha por momentos el agua caer. Bueno, habíamos visto las ciudades de los levitas, habíamos visto que ya se repartió la tierra a todos los hijos de Israel, a las 12 tribus, pero recuerden que eran 13 las tribus, porque los levitas no tenían heredad, o sea que vamos a ver 13 tribus, por eso no se confundan cuando decimos 12, bueno, es un decir el número 12. Eva Obado también, gracias por estar ahí, Eva. Gracias Carmen Brenes, Albertito Mora, gracias por estar ahí, Alberto. Qué lindo verte ahí, mis hermanos de México. A Lizzy, bueno, Lizzy se te fue el YouTube, pero bueno, ahí estás en Facebook, así que bueno, gracias por estar ahí en todos lados. Muy bien. Bueno, hoy vamos a ver... Carmen, ¿de dónde sos, Carmen? Que también está lloviendo. Está lloviendo ahí. Acá en Argentina está lloviendo. Gustavo Rodríguez, que está lloviendo. Vos vivís cerca de casa, así que seguramente está lloviendo por ahí. La lluvia es bendición, dicen la palabra. Bueno, vamos a ver. A ver si. Ahí está, casi se me traba la rodilla. Bueno, en el capítulo número 21 y en el 20 vimos lo que eran las ciudades de refugio. Habían 6 ciudades de refugio, que era cuando un asesino, un homicida, había matado a alguien y venía el vengador y ellos podían ir a una ciudad de refugio para salvar su vida. O sea que dentro de la ciudad de refugio nadie los podía tocar. Habían 3 ciudades de refugio, 3 habían de este lado del Jordán, o sea que habían en las tribus de Manasés, de Rubén y de Gad. Daniel Mejías, ¿cómo andás, hermano querido? Gracias por estar ahí. Saludos desde Argentina, desde Buenos Aires, del Ministerio Biblia Libre, ¿no? Me parece que sos del Ministerio Biblia Libre, así que gracias por estar ahí, hermano querido. Siempre te sigo, así que gracias a mis hermanos que se van conectando. Entonces, habían 6 ciudades y habían 3 en la tierra prometida, en Canaán, y habíamos visto que habían 3 del otro lado del Jordán. Después habíamos visto que habían 48 ciudades que eran para los levitas, que esto era lo que le tenían que dar las tribus. Ellos, cumpliendo la profecía de Génesis 49, donde dice, yo los esparciré. Recuerden que los levitas, Leví era un asesino, era un hombre que con su hermano Simeón mataron a todo el pueblo de Siquén de manera cobarde. Entonces había una maldición. Si bien con el becerro de oro, ellos como que tuvieron la bendición y Dios le da el sacerdocio, pero aún así vemos que es esparcido por todo el territorio de Israel. Pero todo esto tenía una explicación,
Iban a estar esparcidos porque Dios necesitaba que estén los levitas en todas las tribus esparcidos. Es como decir hoy en día que hayan iglesias, lugares donde congregarse. Muy bien ahí, Daniel Mejías, muy bien. Contexto de YouTube, un abrazo. Muy bien, ahí está, con contexto. Sí, la página la sigo, la página de YouTube, con contexto, sí, ahí la estoy siguiendo. Muy lindo, muy... Me gusta cuando no es tan estructurado el evangelio, se pueden hacer chistes, se puede reír. Así que me gustó la página. Así que seguí para adelante, que está muy bueno. Bueno, acá está lloviendo mucho, pero está lindo. Bueno, entonces, entrando en el capítulo, ya vimos lo que era la ubicación geográfica. Recuerden que las ciudades se les fue dando según los 3 hijos de Aarón. Estaban los hijos de Gerson, los hijos de Merari y los hijos de los coatitas. Eran familia. Bueno, esto ya lo vimos ayer, era un poquito complicado porque muchos nombres, muchas regiones, territorios que hoy ya no están. Bueno, ya vemos que en el capítulo 21, versículo 43, nos habla de que Dios cumple con su palabra. Dios ya le había dado la tierra prometida a este pueblo y vemos la fidelidad de Dios al correr el tiempo. Vemos que Dios cumple con su palabra, pero siempre va a haber algo que es la obediencia. Este pueblo recibe la tierra prometida porque fue obediente, porque se esforzó y fue valiente. Pero da la casualidad de que hoy todos quieren la tierra prometida, pero es así, sin hacer nada, obviamente. Entonces, no, que vayan a estudiar, que vayan a luchar los guerreros, que son otros. Yo fui llamado para ser un vago. Y el Señor me ama tanto porque soy un princeso y me tiene que dar la tierra prometida. Bueno, eso no ocurre nunca. En el único lugar donde ocurre es en la mente del cristiano que no estudia. Pero bueno, entonces lo que vemos, y es que ya dándole la tierra prometida en el versículo 44 nos dice, y Jehová les dio reposo. ¿Qué significa la tierra prometida? Reposo. Hola Vanessa, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces, la tierra prometida es el reposo. Es el cristiano que ya llegó a estar formado, moldeado por Dios. Cuando Dios agarra a un impío y con el correr del tiempo lo procesó a tal punto que ya está en reposo, descansando en Cristo. Ahí se cumple la palabra de Dios. Ahí vemos una criatura que ha vuelto a nacer. Ahí vemos una persona con testimonio. Bueno, en el capítulo 22 vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, en todo lo que es el capítulo 21, 44 y 45 nos habla de la fidelidad de Jehová, cómo le dio la tierra prometida, cómo estaban todos felices, cómo ya el pueblo de Josué, que representa a Jesucristo, toma la tierra prometida y lo que hacen es que han superado la prueba del desierto. ¿Qué significaba el desierto? El desierto es estar dando vueltas en la religión, en el chisme, en la mentira, en la fornicación, siendo cristianos de mal testimonio. Eso es dar vuelta en el desierto. El que está dando vuelta en el desierto nunca llega a ningún lado. Cuando vemos cristianos que son del desierto, son los cristianos que vemos que tienen 40 años en iglesia y siempre están igual. Y no hay mucha diferencia con los impíos. Esos son los cristianos del desierto. Pero cuando uno dice, voy a cruzar el Jordán, que es la consagración, dejan atrás el murmullo, dejan atrás el pecado, dejan atrás todo para consagrarse. Y el que cruza el Jordán es el que puede tomar la tierra prometida. Entonces acá estamos viendo que este pueblo acaba de tomar la tierra prometida. Ya tienen lo que Dios le había prometido. Hola Luisa de la Cruz, mi hermana, ¿cómo andas? Saludos para mi hermana de Estados Unidos. Entonces, capítulo 22. Fíjense que acá podemos decir, gloria a Dios, aleluya, pueblo elegido, ahí tiene la tierra prometida. Buenísimo. En el capítulo 22 nos dice, entonces, Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. ¿Cuál es el escenario? Estaban todos luchando para conquistar la tierra prometida. Ya habían conquistado casi todo, un 80%, digamos. Y ahora ya se habían instalado, repartieron las tierras. Recuerden que estas tribus estaban del otro lado del Jordán. Entonces ahora vamos a ver una escena que empieza a pasar con los rubenitas, con los gaditas y media tribu de Manasés. Entonces, hasta ahora Josué los llama porque hasta el momento habían salido a la guerra y los habían apoyado como habían hablado con Moisés. Pero el trato era que querían la tierra del otro lado del Jordán. Fueron los primeros en recibir las tierras.
Acá vemos que Josué los está llamando y les dijo en el versículo 2, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. Moisés les había dicho en el libro de Números, en el Números 32, versículo 20 al 32, Moisés le había dicho, a ver, ellos habían vencido con Moisés al rey Seón, y los rubenitas y los gaditas dicen, me encanta esta tierra, es tierra de ganado y nosotros tenemos muchas riquezas. Moisés, ¿nos podemos quedar acá? La idea era cruzar el Jordán y estar todos unidos del otro lado del Jordán. Hola Yolanda Gallegos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces, vemos que hablaron con Moisés, Moisés le dice que sí, de parte de Jehová también, y le da la tierra del otro lado del Jordán. Recuerden que el río Jordán servía como frontera. Era un lugar que no se podía atravesar así nomás, por eso cuando atravesaron fue un milagro, porque Dios detuvo las corrientes del agua. Entonces acá estamos viendo que hasta ahora están diciendo, bueno, Moisés les dijo que se van a quedar con esa tierra del otro lado del Jordán, pero a la hora de ir a la guerra por todos sus hermanos, que vayan con ellos. Bien, 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 gloria a Dios, sí, 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 dijeron. El tema es que cuando pasamos un informe, nos había dicho de que entre estas tribus habían 140.000 hombres de guerra. Pero lo que vemos es que solamente habían ido 40.000. El resto de los hombres ya se quedaron levantando sus casas, se quedaron ya ya se quedaron con su tierra prometida. ¿Cuántos cristianos hay hoy en día de esta manera? Que nadie va a la guerra. Todos están ocupados en su casa, en su auto, en su comida, en sus hijos, en sus familias, en sus estudios y en sus metas personales, como estaban estas tribus. Pero habían 40.000 que fueron a la guerra a apoyar al pueblo de Israel. Hola, Brian Alegre, ¿cómo andás, hermano? Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Entonces, lo que vemos es que hasta acá lo que le está diciendo Josué, le está diciendo, bueno, muchachos, Rubenitas, Gaditas y Manasés han cumplido. Cruzaron el Jordán, vinieron, lucharon con nosotros, mis hermanos han tomado la tierra prometida, ya todo ya está dividido, ya todos tienen su territorio. Gracias, hermano. Qué lindo, qué lindo. Y acá es como decir, nosotros somos hermanos en Cristo. Como recién acabo de saludar a Daniel Mejías, lo acabo de saludar, y es del Ministerio Biblia Libre, pero es mi hermano en Cristo y se merece mi respeto y mi amor. Y también podemos servirnos, podemos edificar, yo con sus páginas, él con la palabra, pero no es que somos enemigos de iglesia. Y acá esto es lo que estamos viendo. Los rubenitas y los gaditas estuvieron luchando con el pueblo de Israel. Ahora que terminaron de luchar, vuelven a su territorio. Y esto es lo que Dios quiere. Obviamente que a veces no podemos congregar todo por una cuestión física o una cuestión de ideologías también. Hay veces que por ahí estás con un hermano que no pueden caminar juntos. Hay diferencias, hay muchas diferencias, incluso hasta teológicas. Y a veces lo mejor es decir, damos un paso al costado, hermano, seguí por tu lado, yo sigo por el mío, pero el día que necesites yo voy a estar ahí. ¿Recuerdan cuando Abraham se separa con Lot? Estaban discutiendo, estaban peleando los pastores entre ellos y Abraham le dice, no, Lot, estamos siendo mal testimonio. Andá para donde quieras que yo voy para el otro lado. Buenísimo, me voy para acá, le dice Lot. Y Abraham se fue para el otro lado. ¿Qué es lo que pasó después? Después toman prisionero a Lot. Y lo que hace Abraham es que levanta su ejército y lo va a rescatar. De esto se trata. No somos enemigos. Y esto es lo que estamos muy acostumbrados a ver, que los pastores toman partidismo religioso. Yo soy de tal ministerio, yo soy de tal iglesia. En mi iglesia está la presencia de Dios. Y le preguntamos, ¿qué es la presencia de Dios? Y sentir burbujitas, caerte y desmayarte. Bueno, están bastante mal. Y siempre despreciando, ninguneando a las otras iglesias. No, porque el único que tiene la verdad soy yo. ¡Qué arrogancia! ¡Qué soberbia! Creer que uno tiene la verdad. Entonces, ahí estamos viendo que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés van a luchar y ahora que ya terminaron de luchar, le está diciendo Josué, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. O sea, que lo que está diciendo es que cumplieron con la ley. Por eso este pueblo conquista, por eso este pueblo está
ganando la tierra prometida, porque están siendo esforzados, están siendo valientes. Entonces dice, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. Lo que está diciendo Josué, ustedes vinieron a luchar, pero vinieron a sumar, no vinieron a restar. No vino y que Josué decía, vamos a tomar Jericó. No, y si en lugar de tomar Jericó y dar 7 vueltas alrededor del muro, ¿por qué mejor no ungimos con aceite y cantamos himnos al Señor? No, esto no le venían con estos delirios. Hoy pasa nada más que gente neófita, quieren enseñar, quieren ponerse como ejemplos, empiezan a renegar, empiezan a pelear, pero no, estos hombres eran hombres de Dios que fueron a servir. Entonces, lo que vemos es que sí, totalmente. Se empieza, a ver, lo que estamos, cuando hablamos de que entre hermanos tiene que tener una teología una sana doctrina. Por ejemplo, si yo, no sé, con los pentecostales cada vez que abrimos más la Biblia, más nos alejamos de ellos. A tal punto que si hoy vamos a una de estas iglesias que están bailando, danzando, están con aceite, haciendo cualquier tipo de conjuro para sanar gente, decimos, no, yo no tengo nada que ver con eso, no es el Dios que yo adoro. Entonces lo siento, pero yo no tengo nada que ver. Te respeto, ojalá que tengas la luz, pero bueno, los testigos de Jehová tampoco, los adventistas tampoco, los mormones tampoco. Por eso no es que, bueno, somos todos hermanos, la doctrina del buenismo, somos todos amor, no nos peleemos. No, tenemos que denunciar lo que está fuera de las escrituras. Hola Emilia, ¿cómo andás? Cinia Fernández, ¿qué tal? Qué lindo verte. Entonces, lo que estamos viendo es que Josué está felicitando, le están diciendo, ustedes fueron valientes, ustedes fueron obedientes, de 136.000 vinieron 40.000. Bueno, muchos cobardes quedaron del otro lado del Jordán haciendo sus tiendas ya, sus casas y su familia. ¿Qué se quedaron haciendo esos hombres de guerra? Y cuidando a las mujeres seguramente. Cobardes. ¿Cuántas veces vemos en el sistema religioso cobardes? Personas que hablan acerca de que, que el pastor es el que ore. No, que prediquen los demás. No, que al Señor sirvan todos, que ofrenden los demás, que diezmen los demás. Yo oro. Y me he cruzado con gente que solamente oraban. Señor, sana, Señor, libera, Señor, predica el evangelio, Señor, trae a la salvación. ¿Y vos qué haces? No, yo caliento la silla, yo fui llamado para ser un vago. Bueno, pero acá estamos viendo que este pueblo se levanta y están haciendo las cosas bien. Estos 40.000, el resto, los otros 100.000, bueno, cobardes. Entonces, ahora lo que vemos en el versículo 3 dice, no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy. Lo que está diciendo es que no los dejaron. ¿Cuál era el problema de que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés ya estén acampando del otro lado del Jordán? Era un desánimo para el pueblo. Era como decir, mirá los de Rubén, ya tienen su casa, tienen su pileta, ya tienen todo conquistado, ya están todo bien, y nosotros tenemos que ir a luchar contra Jericó. Encima somos menos, decían. Entonces, psicológicamente no estaba bien la situación, por eso esto causó un impacto. Entonces, lo que vemos es que les dice que no dejaron este pueblo, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, no los dejaron morir, estuvieron con ellos, más que nada por algo psicológico, de saber que no estamos solos. ¿Cuántas veces nos desanimamos nosotros? Yo, gracias a Dios, tengo el grupo que están acá y están siempre ustedes. Y me conecto y ya son los primeros, ya Liz y Karina siempre se conectan, hola, bendición, y acá estamos. Y me siento bien acompañado y es lindo. Se van sumando hermanos y saludan, buenísimo. Pero hay veces que cuando las cosas por ahí estamos mal o por ahí no hay nadie o no hay consuelo, estoy diciendo un ejemplo. Así es el caminar del cristiano. A veces estás solo, a veces estás bien, a veces estás mal. Entonces acá lo que está diciendo es que ellos no dejaron a estos hermanos solos. Que de esto se trata. Por eso debemos caminar como un rebaño de ovejas. Así debemos caminar. Unidos, en compañía. Entonces acá le está diciendo que no habían dejado a los hermanos, sino que os habéis cuidado de guardar el mandamiento de Jehová vuestro Dios. Fíjense lo que está diciendo Josué. Josué no está diciendo, ustedes vinieron acá
porque para para buscar un beneficio. Fíjense que hoy estamos acostumbrados a que cuando viene un hermano, viene alguien, aparece alguien y sabemos que quiere algo. Ya el que tiene discernimiento sabe, esto no es ni juzgar ni nada. Pero muchas veces vemos que muchos cristianos para lo único que llegan es para pedir algo, por algún interés. Pero acá no era, los rubenitas no estaban ayudando por un interés, ellos ya tenían su tierra. Y acá Josué está diciendo que ellos guardaron el mandamiento, que esto es lo principal de todo. Guardar el mandamiento de Dios, ser temeroso de Dios antes que ser temeroso del hombre. Los rubenitas podrían haber dicho, bueno, vamos porque no nos queda otra y por Josué vamos. No. Temor de Dios tenía este pueblo. Entonces acá estamos viendo que estaban preocupados por la ley. Estaban preocupados por cumplir la ley. Por eso toman la tierra prometida. ¿Con qué escucha una persona tu enseñanza? Exactamente, Brian, exactamente. O aunque no lo escuche nadie, uno hace lo que tiene que hacer. Entonces, uno cuando está llamado a predicar, tiene que predicar. Se convierta uno, 1.000.000 o nadie, uno tiene que hacer lo que le corresponde. Bueno, en el versículo 4 nos dice, ahora pues, Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos. Se largó a llover con todo, qué lindo. Bueno, espero que no se corte la luz. Si se corta la luz, continuaremos mañana, pero... Entonces, acá vemos que Dios ya le había dado el reposo a los hermanos, ya tenían toda su tierra prometida, ya habían conquistado. Dice, como había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas. Qué lindo porque Josué le está diciendo, me sirvieron, fueron buen testimonio, fueron valientes, sumaron, ayudaron a conquistar y ahora que terminaron, vuelvan con toda la bendición de Dios a sus tierras. Vuelvan del otro lado del Jordán que los espera su familia. Entonces, ¿de dónde sos, Cinia Fernández? Yo soy de Argentina y está lloviendo un montón. Y está anunciado lluvia todo el fin de semana, creo. Damaris Clavijo, amén, me dicen. Wow, cómo llueve. Bueno, entonces acá estamos viendo de que Josué les dice, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Todo legal, todo bien, todo perfecto. Entonces, hasta acá está todo bárbaro. Pero fíjense qué es lo que pasa ahora. En el versículo 5 dicen, solamente, y acá estamos viendo un hombre en Heredia, en Costa Rica. Mira vos, así que allá también está lloviendo en Costa Rica, qué lindo. Bueno, acá en Argentina está lloviendo también. Bueno, ahora le está diciendo, fíjense que Josué era un hombre sabio, era un hombre de guerra, un hombre temeroso de Dios, y dice, solamente, a ver, fíjense lo que es un buen maestro, que siempre va a estar previniendo, que siempre va a estar guiando. Sí, Doris, acá está lloviendo, el internet por ahí debe andar medio, así que sí, hay mucho ruido, así que bueno, ya parará el sonido. Está lloviendo muy fuerte acá, ¿eh? Mirá que siempre cuando llueve y hacemos el estudio se escucha igual, pero ahora está muy fuerte, se ve que es una tormenta fuerte. Bueno, ahora lo que le está diciendo, dice, solamente... Dice que con diligencia, fíjense, diligencia, esforzado, valiente, diligencia, cuidéis cumplir el mandamiento de la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Entonces ahora les está diciendo, vayan, pero esto no es que, bueno, ya está, ya vencimos, acá vamos a vivir felices. No, sean diligentes. Acá vemos un hombre que está... Sí, acá hace tiempo que no llovía, pero bueno, es lindo. A mí me gusta la lluvia. Es más, después de terminar el estudio, dormir con lluvia, todas esas cosas es hermoso. Bueno, entonces acá lo vemos a Josué empeñado en que cumplan la ley. Esto es un buen pastor. Esto es un verdadero pastor. Acá Josué no está preocupado por los diezmos. Vuelvan a la tierra del otro lado del Jordán. No se olviden de los diezmos, como dicen los pastores modernos. No se olviden de pactar. Yo soy la cobertura y bueno, tantas que andan haciendo esta sorda de religiosos. No, lo que a él le interesa es que cumplan la ley. Y esto es lo que debe interesarle a un pastor. Lo que te debe interesar
es que caminen correctamente, que caminen en obediencia. Entonces le está diciendo que tengan que cumplir la ley que le dio Moisés, el Pentateuco, ahí tenemos toda la ley. Y acá les empieza a decir, que améis a Jehová vuestro Dios. Acá nos empieza a hablar acerca de el amor a Dios. Nos empieza a hablar y nos empieza a dar características. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos. Bueno, obediencia y amor. Fíjense cómo viene de la mano. Esto no es que decimos, primero, amor, amor, amor. Fíjense que vamos a cualquier sinagoga de Satanás y les preguntamos si aman a Dios y todos te van a decir que sí. Sí, 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 yo amo a Dios. El problema es que le preguntamos en qué se basa ese amor que supuestamente están confesando y no hay ninguna evidencia. Es más, sus hechos demuestran todo lo contrario. Pero acá está diciendo que améis a Jehová, que andéis en sus caminos. Ahí está la evidencia de andar, de que si amamos a Dios. Si amamos a Dios, vamos a andar por sus caminos. Pero los cristianos modernos son un poquito raros, porque dicen que lo aman a Dios, pero no andan en sus caminos. Entonces, ¿cómo es esto? Acá vemos que están autoengañados, que Satanás le hizo creer una mentira espeluznante. Entonces, acá le está diciendo que amen a Jehová, que anden en los caminos. Esto no es solamente amor. Muchos se quedan con un amor romántico. En el sistema religioso estamos acostumbrados a ver, yo amo a Dios, encima a esto le sumamos canciones que son como para niños. Ven, Señor, estoy a tus pies, más alto que estar a tus pies. Y vienen con canciones retrógradas para niños y se creen que eso es el amor. Pero acá nos está diciendo amar, y cuando amamos, la fe sin obras está muerta. La obra es andar en los caminos, es caminar conforme a la palabra de Dios. Pero hoy el sistema religioso, si no conocen la palabra de Dios, ¿cómo van a caminar correctamente? Entonces, que guardéis los mandamientos, obedecer los mandamientos, ahí está el amor a Dios. En esforzarnos en ser santos, en esforzarnos en caminar en santidad, en esforzarnos en ser... ahora vamos a ver lo que es el verdadero temor de Dios, cómo lo vamos a ver en este pueblo de Israel. De esto lo que ya le está diciendo Josué. Entonces, que amen a Dios, que anden en sus caminos, que guarden los mandamientos, dice, y le sigáis a Él. Seguir a Él es a la palabra, porque muchos siguen a Dios sin la Biblia. Entonces, no sé a quién están siguiendo, pero la palabra es seguir a Dios. Y que le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Fíjense qué es lo que está diciendo. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. ¿Cómo funciona esto? A ver, muchas veces estamos acostumbrados a decir, bueno, hermanos, vayan, estudien que yo estoy en espíritu con ustedes, ¿eh? Mi cuerpo está mirando Netflix, comiendo pochoclos y tomando gaseosa, con glotonería, pero yo estoy con ustedes en espíritu. Medio raro el espíritu. A ver, cuando hablamos de alma, cuerpo y espíritu, hola Silvia Rojas, ¿cómo andás? Bendiciones. Cuando hablamos de alma, cuerpo y espíritu, ¿cómo funciona esto? Nuestra mente es el alma. El alma es nuestra manera de pensar. El alma es el asiento de las emociones. Lo que yo siento está guiado por el alma. Es lo que siente el alma. Entonces, el alma es el asiento de las emociones, de las voluntades. Por ejemplo, ahora muchos de ustedes están acá, muchos cansados de trabajar, todos. Pero la voluntad es que la mente, el alma, les dijeron, bueno, hoy 19:30 horas vamos a estudiar. Entonces, el alma es lo que maneja y lo que domina. El problema es cuando el alma es manejada por el corazón. Porque Jeremías 17:9 nos dice que el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas, más que Satanás y más que el mundo. Entonces, solamente cerremos la Biblia. ¿Saben cómo les puedo predicar conforme a mi corazón? Ay, el Señor los ama a todos, el Señor no los va a mandar a nadie al infierno porque Dios es amor, Dios los va a hacer rico. Todos esos deseos de mi corazón. El corazón le está dando las órdenes a mi mente. Mi corazón quiere sexo y le va a decir a mi mente y yo voy a anhelar y voy a querer el sexo. Pero, y así llegamos a Cristo, con un corazón corrupto y una mente corrupta, entenebrecida. Y en todo este proceso,
El Señor, el Salmo 23 nos dice que confortará mi alma, cambiará mi manera de pensar. Entonces, lo que hace el Señor cuando nos llama, nos saca el chip del mundo y nos empieza a dar el nuevo alimento, la nueva palabra. Y ahí es donde cambiamos nuestra manera de pensar, que es guardando la ley, guardando los mandatos de Dios, viendo a Jesús como ejemplo a seguir. Entonces, con ese modelo mi mente se tiene que planificar y proyectar conforme a las Escrituras y conforme a Cristo y a lo que Dios le agrada y no lo que mi corazón quiere. Ese es el problema, que el cristiano va a la Biblia con lo que quiere el corazón perverso. Entonces, empiezo a manipular las Escrituras para que digan lo que quiero que diga yo, mi corazón perverso. Pero no. Nosotros, si te dice, honra a tu padre y a tu madre, lo tenés que hacer. No está diciendo, bueno, aunque sea bueno o aunque sea malo. No, andá y hacelo. Y ahí nuestra mente empieza a corregir. Ahí nuestra mente empieza a caminar los pasos correctos, conforme a las Escrituras. Entonces, cuando le está hablando que ame con toda tu alma, está diciendo Josué, con toda tu mente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos evaluar esto? Durante el día, ¿cuánto tiempo te acordaste del Señor? ¿Cuánto tiempo estuviste para orar? ¿Cuánto tiempo estuvimos con la palabra? Bueno, ahí está el resultado de tu amor a Dios. Si pasó el día y ni te acordaste de Dios, es porque estás profesando una religión falsa o estás profesando algo que no sos. Entonces, amar a Dios con toda nuestra mente. A ver, por ejemplo, uno cuando está enamorado de una mujer o una mujer de un hombre, está todo el día pensando en esa mujer o en ese hombre. Está pensando cómo deleitarla, cómo deleitarlo, cómo sorprenderlo, cómo agradar, cómo hablarle, cómo... Uno tiene muchos anhelos de actuar con esa persona. Entonces, y el amor va a estar puesto en práctica por obras. Entonces, vamos a ver que por amor hacemos miles de cosas. Atravesamos los océanos, bajamos la luna, cantamos poemas, hacemos tantas cosas. Ahora, decimos que amamos a Dios, pero no hacemos nada de nada. Un poquito raro el amor. Entonces, acá le está diciendo Josué, a ver, y por algo los está exhortando ahora a este pueblo. ¿Por qué? Porque iban a estar del otro lado del Jordán. Porque iban a estar entre medio de un pueblo enemigo ellos. Entonces, Josué, todo bien. No nos quedamos con la gloria de ahora. Qué valientes que son los rubenitas. Guau, guau, gloria a ellos. No, 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 muchachos, no duerman. Amen a Dios con toda su mente. Entonces, ¿cómo funciona la mente? Ya dijimos que llegamos a Cristo con un corazón gobernando nuestra mente. Y el corazón es nuestro espíritu. Entonces, si yo tengo un espíritu de fornicación, vemos que mi mente va a estar todo el día pensando en fornicación. Si mi espíritu es avaro, voy a estar todo el día pensando en la avaricia. Entonces, lo que vemos es que ahora en Cristo la palabra empieza a corregir nuestra manera de pensar, empieza a moldear nuestra alma. Entonces, el corazón es un disco rígido y nuestra mente es la memoria. Entonces, la información que le voy pasando al corazón, esto es lo que se va a convertir en mi espíritu. Por ejemplo, si yo a mi corazón le paso adulterio, 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 tentaciones, una mujer que no es mi mujer, con el correr del tiempo tengo un espíritu que es de adulterio, de lujuria, de lascivia. ¿Se entiende? No es que decimos, iba caminando por ahí y me agarró un espíritu de lascivia y ahora soy un lascivioso. No, no funciona así. Pero para eso voy a la iglesia, viene el pastor, me pone la mano en la cabeza y me saca los espíritus. ¿Pero a qué está jugando la iglesia? La persona que es fornicaria es porque alimentó el corazón con mucho tiempo pensando en la fornicación. Cuando una persona es asesina es porque en su mente estuvo el asesinato mucho tiempo. Entonces, esto es lo que está diciendo, que nuestra mente pensar todo el día, y cuesta a veces, porque el mundo, el trajín, el afán, nos hace olvidar de Dios. Pero acá nos está exhortando a no olvidarnos, a amar a Dios con toda nuestra mente. Entonces, no solamente amarlo con nuestra mente, no amarlo con nuestra alma, sino que servirle también. Porque de nada me sirve, Señor, te amo, te amo, te amo, cantamos canciones románticas, empalagosas hasta el cansancio, pero eso sí, obras, nada. No tengo tiempo. No, 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 viene de la mano. El amor se refleja en los actos. Por eso cuando
Yo muchas veces escucho personas que dicen, no, cómo me pegó la palabra, qué bonita, qué divino. Sí, sí, todo bien. Obras, hechos. No, el hermano se convirtió, el hombre ama a Dios, es un adorador. Sí, todo bien. Pero yo me voy a guiar por los hechos, por las obras, por los frutos los reconoceréis. Entonces, en el versículo número 6 dice, y bendiciéndolos, Josué los despidió y fueron a sus tiendas. Entonces acá estamos viendo que Josué los sigue exhortando, los sigue alentando de que sigan amando a Dios, que no se dividan. Pasa que se estaban alejando de las tribus, estas dos tribus y media. Se estaban alejando y ya Josué sabía que iban a quedar del otro lado del Jordán, que no iba a ser fácil. En el versículo 7 dice, y también la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, más la otra mitad dio Josué heredad entre los hermanos que está de este lado del Jordán. Entonces va a haber media tribu de este lado de Manasés y media tribu del otro, ya lo vimos. Versículo número 8. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas. Fíjense que, ¿cuánto estamos? Desde Génesis, más allá de algún poco de riqueza de Abraham, una buena racha que tuvo Jacob, Isaac, vamos a ver que la doctrina de la prosperidad no se ve constantemente en la Biblia. Recién ahora estamos viendo esto. Fíjense que recién ahora aparece esto que dice, y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas. Hoy, volvé a tu casa con grandes riquezas, pero tenés que pactar, tenés que diezmar, tenés que ungir aceite, y bueno, hacen tantas cosas como chamanes, pero todo en un contexto de desobediencia, así no va a funcionar nada. Acá estamos viendo que ahora aparecen las grandes riquezas, vuelvan a sus tiendas, es como decir, vuelvan a su recompensa, vuelvan a sus casas con sus familias, ya dejaron atrás el desierto, dejaron atrás Egipto, y ahora vayan a sus casas, vayan a sus tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, estaban llevando ganado de las tierras que estaban conquistando, con plata, con oro, con bronce, con muchos vestidos, y compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Es hermoso esto. Pero fíjense que aparece en un momento determinado como fruto de todas las obras que hicieron. Pero hoy el sistema religioso quiere, yo acepto a Cristo y ya estoy esperando con las manos abiertas tener grandes riquezas, mucho ganado, plata, oro, bronce, vestidos. No funciona así. Por eso vemos que la doctrina de la prosperidad es totalmente antibíblica y falsa. Pero acá estamos viendo que en el contexto de obediencia, Dios los bendice, Dios los prospera. Tampoco estoy vendiendo un Dios amarrete, un Dios de miseria y de pobreza. No, no, no. Dios te puede bendecir y te puede prosperar, pero que te va a procesar, quédate tranquilo que te va a procesar. Entonces, o sea que se fue, hasta acá son todos felices. Josué está muy contento con estas tribus porque lucharon con ellos, conquistaron y ayudaron a que sus hermanos tomen sus posesiones. Ahora ellos se están yendo bendecidos por Dios. Se llevan riquezas, posesiones, animales, vestidos y les dice ir y compartir con vuestros hermanos que están del otro lado de Jordán. Es una especie de iglesia primitiva, cuando Pedro y todos vendían y le daban a los que menos tenían. Por eso estamos viendo el esplendor de, digamos, de la iglesia antes de Cristo. Entonces, ahora vemos en el versículo 9 nos dice, así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron. ¿Qué es lo que pasa ahora? Atento con esto. Dice, separándose de los hijos de Israel. Eso es para anotarlo en la Biblia. ¿Qué es lo que vemos ahora? Está todo bien hasta el momento. Mejor no puede ser el escenario. Pero ellos ahora se volvieron a sus ciudades separándose de los hijos de Israel. Y esto es lo malo de no estar congregando. Y cuando digo congregar no estoy hablando de ir a una iglesia solamente, porque muchos van, calientan la silla y no conocen a nadie y eso es lo mismo que nada. Lo que estamos hablando es caminar solo. Acá estamos viendo que se apartaron, se separaron de los hijos de Israel. Y esto pasa. Esto pasa cuando no estamos en comunión con mis hermanos, cuando no leemos la Biblia, cuando no oramos, cuando no sé los problemas de los hermanos, cuando no saben si existo. Y así andamos por el mundo solo. Eso es lo malo. Y esto es lo que vemos que va a empezar a pasar con ellos. Se separan del pueblo de Israel. Entonces nos dice, desde Silo, recuerden que
En Silo, acá estaba el tabernáculo. ¿Qué representa? ¿De dónde se están yendo estas tribus de Gad y de Manasés y de Rubén? Se están yendo de la presencia de Dios. ¿Se entiende? Este es el problema. No es una cuestión de ser religioso. Ustedes tienen que venir a la iglesia porque se van a ir al infierno. Hermano, ¿por qué usted hace 2 semanas que no viene a la iglesia? No, no es eso. Es la necesidad que yo tengo de hablar con mis hermanos. ¿Por qué? Porque ¿con quién voy a hablar de Jesucristo? ¿Con mi jefe voy a hablar de Cristo? ¿Con mi familia que no está convertida voy a sacar la Biblia y hablar de Dios? No. Por eso yo necesito a mis hermanos, para contarles qué es lo que me pasó en la semana, cómo Dios estuvo conmigo, cómo Dios me habló, cómo Dios me reprendió, y necesitamos. Por eso debemos caminar todos unidos y en grupo, que esa es la iglesia de Cristo. Entonces, pero acá estamos viendo el escenario que estas tribus se separan y va a haber un río que los va a dividir. Entonces no era un constante que iban a estar. Entonces, ahora lo que estamos viendo, el otro día, bueno, Yoli, que está por ahí, me había preguntado, porque estaban en unas iglesias apóstatas, y ahora es como que con la palabra o la sana doctrina estamos abriendo los ojos. Entonces decimos, bueno, yo no voy a ir más a ninguna iglesia y me quedo estudiando así. Sí, lo que el Señor está haciendo ahora con todos ustedes, con todos nosotros, es nos aparta del sistema religioso, nos desintoxica, nos vacía todo el chip religioso y nos llena de lo nuevo, nos llena de lo bueno, nos llena de su palabra. Y cuando ya estamos maduros, cuando tenemos madurez, cuando tenemos discernimiento, cuando tenemos la sana doctrina, que no nos van a engañar fácilmente, ahí tenemos que ir a hacer luz en el contexto en el que nos toca vivir. Entonces, el Señor, si ahora no tienen iglesia, es porque Dios no quiere que tengan iglesia. No se desesperen. El Señor quiere que estén solos, en comunión con Él. Y cuando llegue el momento les va a poner en el lugar indicado. Y ahí el Señor le va a decir, sean luz en esta generación que les toca vivir. Y ahí van a hacer amistades, ahí van a cruzarse con gente, buena, mala, como todo, pero ahí van a hacer luz, ahí van a empezar a servir, ahí van a empezar a tener amistades en Cristo, verdaderas amistades. Hoy por ahí muchos no tienen el discernimiento de saber si es un hijo de Satanás o si es un hijo de Dios. Y por eso nos lastiman. Pero hoy en día tenemos que tener el discernimiento. Esta persona no tiene frutos, este no es de Dios, no puedo confiar en esta persona. Nosotros somos todos hijos de Satanás hasta que no se demuestra lo contrario. Así tenemos que andar por la vida. Entonces, ustedes van a una iglesia y son todos hijos de Satanás, hasta que no vemos lo que es la regeneración de un hombre a través del Espíritu Santo. Recién ahí podemos confiar en una persona para no ser engañados y lastimados. Pero muchas veces vamos a las iglesias pensando que van a ser todos santos, que van a ser todos querubines, todos ángeles, y cuando nos lastiman, vemos que son malos, adúlteros, fornicarios, nos enojamos y no queremos saber nada con nadie. No podemos ser así. Entonces, acá estamos viendo que ellos estaban alejando de Silo. Dice que es la tierra de Canaán, se están alejando de la tierra prometida. ¿Se entiende? ¿Qué dijimos que era la tierra prometida? El reposo, el descanso, la paz. Entonces ya automáticamente se están yendo de la presencia de Dios, estas 3 tribus. Y así pasa con el remanente de Dios. Estamos en la iglesia, estamos en la guerra, estamos sin trabajo y seguimos, estamos con hambre y seguimos. Pero después cuando está todo bien nos empezamos a alejar. ¿Se entiende? Esto es lo que vemos hoy muy a menudo. Entonces, para ir a la tierra de Galad, esta tierra iba a estar entre medio de tribus paganas. Iban a ser siempre invadidos estas tribus. Dice, para ir a la tierra de Galad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se les había posesionado conforme al mandamiento de Jehová por conducto de Moisés. Fíjense qué es lo que va a pasar ahora. Y ahora viene un problemita, una confusión. Pero fíjense qué es lo que pasa. En el versículo 10 dice, y llegando a los límites del Jordán, entre la tierra de Canaán y los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, ¿qué es lo que vemos ahora? Llegan al límite con el Jordán y lo que dicen es que edificaron allí un altar junto al Jordán. Edifican un altar. Vemos que en los tiempos de Jeroboam se divide el reino, estos mismos
estas 12 tribus se dividen, hasta el momento ya va a empezar a ser un reino unido, pero después se divide y en la tribu de Dan iba a haber un becerro de oro, que ese iba a ser el altar y que todos iban a adorar ahí en lugar de ir a Jerusalén. Entonces acá lo que vemos es que ellos edificaron junto al Jordán un altar de grande apariencia. Hicieron un altar. A ver, muchas veces decimos, vengan al altar, están en la iglesia, vengan al altar. ¿Cuál es el altar? ¿Acá o no lo están viendo? Acá donde dejamos un espacio para que puedan vomitar libremente, para que se puedan desmayar, para que puedan burlarse del Espíritu Santo a más no poder. Eso es el altar, eso es lo que llama el sistema religioso. Pero no tiene nada que ver. El altar era un lugar de piedra donde se hacían los sacrificios. En la iglesia no vemos eso. El altar representa la cruz de Cristo, no donde se desmayaba Cristo y los apóstoles y hacían. Entonces, cuando decimos en la iglesia, vengan al altar, eso es falso. No es un altar. La iglesia no es el altar. Y la iglesia tampoco es el templo. El templo era el templo de Jerusalén. La iglesia es la iglesia y punto. Ahí donde vemos el cristiano. Está bien, hay cosas que por ahí no sabemos y los decimos y yo los he dicho. Pero por eso la palabra nos corrige día a día para que hablemos correctamente, para ser cristianos instruidos. Entonces, vemos que habían hecho un altar de grande apariencia. Y acá es un problema. Y nos dice, versículo número 11, y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, al lado de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que pasó ahora? Después de que se despiden, que se van con el ganado, con riqueza, todos felices, amén, gloria a Dios, aleluya, todos llorando, hablando en lengua, muy bonito. 10 minutos después, se enteran que están haciendo un altar, el pueblo de Israel. Y en el versículo número 12 dice, cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo, en la presencia de Dios, en el tabernáculo, para subir a pelear contra ellos. Fíjense que decimos ya, ahora ¿qué es lo que vemos? Guerra civil. Una guerra entre medio del pueblo ahora. Y acá vemos que aparece bastante alarmante esto. Y en el versículo número 13 dice, y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, en tierra de Galad a Fines. Acá aparece un hombre, que ahora lo vamos a leer quién era. Fines era un hombre muy picante, era un hombre muy temeroso de Dios. Era un hombre que con una lanza clavó a un hebreo y a una mujer prostituta. Los clavó a los dos en el medio del acto sexual, para que vean quién era este hombre. Con este no se jodía, ¿eh? Entonces vemos que llevaron a Fines, hijo del sacerdote Eleazar. O sea que va este hombre y ahora vamos a ver por qué aparece de tantos hombres que habían, aparece este así de la nada. Versículo 14. Y a 10 príncipes con él. Estos 10 príncipes, estamos hablando de que eran de las tribus recuerden que habían 9 tribus y media. Bueno, uno de cada tribu, cada hombre, cada príncipe fueron, juntos con Fines. Un príncipe por cada paterna de las tribus de Israel. Cuando uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron los hijos de Rubén, los hijos de Gad, en la media tribu de Manasés, en la tierra de Galad, y hablaron diciendo, bueno, ¿cómo es la situación? Se enteran que levantaron un altar en el límite con el Jordán, se levanta Fines, un hombre temeroso de Dios, apasionado por Dios, con ira santa, que ahora vamos a ver el por qué, y se levantan con 10 hombres más y van a ver qué es lo que pasó. Fueron todos con las espadas para levantar una guerra. Fueron para subir para pelear contra ellos. ¿Se entiende la gravedad del asunto? Entonces vemos, pero que dicen que hablaron. Fíjense la diferencia. ¿Cómo fueron y hablaron antes de pelear? Nos ahorraríamos tantos problemas si hablaríamos antes. Entonces vemos que hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, estaban todos unánime. Todos con el aval de Josué, con los sacerdotes, con todo. No es que fue solo hacer justicia por mano propia. No. Todo Israel
Estaba representado por Fines y por estos 10 príncipes. Toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta que prevaricaréis contra el Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir a Jehová? Acá le está diciendo, ¿por qué están haciendo esto y se están apartando de Dios? El problema es que seguían siendo el pueblo de Israel, Rubén, y Gad y Manasés. Entonces, lo que dice es: edificaos altar para rebeldes contra Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué se están rebelando contra Jehová haciendo un altar? Porque ya todo lo tenían que hacer por medio de los levitas y los altares a través de los sacerdotes, y que tenían el tabernáculo de reunión. No podían andar haciendo otros altares. Entonces, en el versículo número 17, fíjense por qué tanto celo. ¿Qué es lo que estamos viendo en simples palabras? Si bien yo le estoy contando la historia de lo que está pasando, todo esto tiene un significado espiritual. Lo que significa esto es que cuando una persona levanta un altar, está hablando de idolatría, está hablando de pecado, está hablando de estar en rebelión con Dios. Entonces, nosotros como hermanos, si yo tengo un hermano en Cristo, un hermano en la iglesia, y que vive, por ejemplo, en el cabaret con mujeres y prostitutas, y que está siendo un problema, va a empezar a traer maldición a la iglesia. Entonces, nosotros no podemos ser tolerantes al pecado. Que el sistema religioso sea tolerante al pecado y vivan tan contentos y tan alegres pecando, no significa que nosotros tenemos que vivir así. Entonces, cuando hay personas que persisten en el pecado, primero hay que hablarle de una manera cordial, sutil, con amor. Si no se arrepienten, hay que ir con los ancianos y después hasta reprenderlos. Pero no porque seamos jueces, por temor de Dios, por el pueblo, porque tenemos que hacerlo. Entonces, ellos están viendo qué es lo que pasa porque eran temerosos de Dios, porque la maldición iba a caer por todo el pueblo. Por eso, fíjense la memoria que tenían. En el versículo 17 dice: ¿no ha sido bastante la maldad de Peor? ¿Qué era Peor? ¿Qué era la maldad de Peor? Nos dice: de la que no estamos aún limpios hasta este día. Están diciendo, ¿se acuerdan de lo que era Baal Peor? Cuando Balaam llama a las prostitutas, Balac llama a las prostitutas y hace que tengan relaciones con las mujeres del pueblo de Israel. Están diciendo, ¿no nos fue bastante cómo el Señor mató a todo el pueblo, a muchos del pueblo de Israel por andar fornicando? Entonces, lo que está diciendo el pueblo de Israel, no hagan un altar porque vamos a morir todos. ¿Se entiende lo que es el temor de Dios ahora? Ellos tenían temor, no querían volver a pasar lo que vivieron con Balán y con Balac y con las prostitutas y el juicio que Dios ejecutó contra el mismo pueblo. Dice, aún no estamos limpios hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy estamos cargando con esas consecuencias del pecado, están diciendo. Como para que ustedes vengan y hagan un altar y que venga otro rayo peor, están diciendo. Por eso se levantaron todos con ira santa. Y esto es lo que vemos. Hombres así necesitamos. Hombres temerosos de Dios. Hombres que anhelen la santidad. Hombres que no toleren el pecado. Que no vivan riéndose con el pecado. Hay veces vemos cristianos hablando de mujeres, de prostitutas, tomando, glotonería, chistes de doble sentido. No podemos ser esa clase de cristianos. No podemos ser tolerantes contra el pecado. ¿Se entiende? Eso sería ser luz. Entonces acá lo que le está diciendo es que aún no estamos limpios hasta hoy, por lo cual vino la mortandad en la congregación de Jehová. Esto está en Números 25. Vamos a Números 25 y vamos a ver qué es lo que pasó ahí. Qué memoria que tienen. Y bueno, ellos mismos vivieron esto. Números capítulo 25. ¿Cómo está la lluvia? En Números capítulo 25, versículo 1 nos dice, moraba Israel en el Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Acá está la raíz de por qué el Señor ejecuta los juicios. Recuerden que atrás estaba Balaam, el profeta que cobraba y que por consejo de Balaam entrega a las prostitutas. Y el pueblo de Israel, por consejo propio,
fueron y fornicaron. Entonces fornicaron con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Fíjense Israel cómo estaban adorando a otros dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo de Baal Peor. De esto está diciendo Fines con en estos 10 príncipes. Atemorizados por esto. ¿Se acuerdan cuando fornicó todo el pueblo y cayó la ira de Dios? Esto es lo que tenía en su retina este pueblo. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová. Fíjense que los tenían que ahorcar a todos estos fornicarios. Dice, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. ¿Vieron cómo la justicia de Dios tiene que caer? Entonces, fornicaba el pueblo y la ira de Dios tenía que caer sobre el pueblo. No es como hoy, que cae sobre Cristo esa ira. Por eso hay un tiempo más para el arrepentimiento o para procesar ciertas cosas. No es que podemos pecar y no nos pasa nada, no, no, no. No tenemos la rigurosidad de la ley, porque está en Cristo ahora la ley. Bueno, versículo número 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno de aquellos de los vuestros que se encuentran, que se han juntado en Baal Peor. Versículo número 6. Fíjense qué es lo que está pasando. Están muriendo todos estos hombres de guerra, muchos hombres de la tribu de Rubén o Manasés, no me acuerdo cuál era. Pero bueno, estaban matando a todos el pueblo de Israel por fornicarios. Y fíjense en el versículo número 6, qué ironía, qué cinismo del pecado. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel, un varón reconocido, vino y trajo una madianita. Fíjense este hombre, viene muy romántico el señorito. Viene el Hijo de Dios con su mundanita de la mano, cuando estaban ejecutando los juicios y muriendo gente a causa de esto. Entonces vemos que acá el pecado estaba en la tienda, en el tabernáculo. Entonces nos dice, he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces todos estaban llorando en la puerta del tabernáculo porque murieron muchos por fornicario, y viene un delirante del pueblo de Israel de la mano, hecho un novio, con una madianita. Pecado, cinismo del pecado. Y acá aparece, versículo 7, y lo vio Fines. Este es el mismo Fines que toma estos 10 príncipes y se van a enfrentar a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Este es el mismo hombre. Entonces, acá dice que lo vio Fines, el hijo de Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Acá vemos la ira santa. No toleraba el pecado, le parecía repugnante que este hombre venía con su novia madianita y que se iba a la tienda a fornicar. Entonces fue y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón el varón de Israel a la tienda, dice, y los alanceó a ambos. ¿Qué es lo que está diciendo? Los siguió. Vemos que seguramente había muchos hombres de Israel que dejaban pasar por alto este pecado. Y pastores que dejan que los cristianitos anden de novios, que no se casen, que anden con gente del mundo, que vivan como quieran y no les dicen nada. Pero Fines no era ese tipo de pastores, no era ese tipo de cristianos que toleraban todo. No, no, no. Fines tomó una lanza y nos dice que en medio de la tienda fue y los alanceó a ambos. ¿Qué es alanceó? Que los clavó, agarró la lanza y los clavó. Y para clavarlos a los dos juntos, seguramente es porque estaban juntos. Estaban en el pleno acto sexual. Entonces, cuando entra a la tienda, los ves que estaban teniendo relaciones sexuales y los clava a los dos. Por esto este Fines no era cualquier cosa. Este tomó todo y vamos allá o sea que era un hombre temeroso de Dios, un hombre santo, un hombre que no toleraba el pecado, un hombre estos son los hombres que hoy predican del pecado. Fíjense que hoy tomamos cualquier predicador y nadie habla del pecado. Pero los hombres de Dios te van a insistir en el pecado, van a hablar, esto es lo que hablan, que toman la lanza y son como Fines, que enclava a este hombre de Israel y a esta madianita, a esta mundana. Y nos dice que los alanceó a ambos,
al varón de Israel y a la mujer por su vientre. O sea que por el vientre de los dos los clavó. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. 24.000 muertos murieron. Entonces, acá lo que estamos viendo es que la ira de Jehová se calma cuando ve el acto de este hombre Fines. Entonces, esto habrá causado un impacto en la congregación. ¡Wow! Debemos ser santos. Debemos tener temor de Dios. Dios no juega. Mató 24.000 del pueblo de Israel por fornicar. Y esto es lo que debemos entender, que no es un chiste el pecado. Está bien que estemos luchando, que tropezamos, que nos levantamos, que caemos, es parte del proceso. Pero cuando ya andamos de una manera como este hombre que andaba con la mujer madianita delante del tabernáculo y teniendo relaciones sexuales en la tienda, ahí nos tenemos que preocupar. Entonces, volvemos a Josué. Volvemos a Josué. Y en Josué, capítulo 22, lo que está diciendo en el versículo 17, ¿no ha sido bastante la maldad de Peor? Ahí lo estuvimos hablando, que murieron 24.000. Lo voy a anotar, 24.000, porque a veces se me pierden. Ustedes tienen que anotar en la Biblia datos. Por ejemplo, acá está bueno para poner 24.000 muertos. Entonces, cuando está hablando, complementamos la información. Entonces, ¿no ha sido bastante la maldad de la que aún no estamos limpios, seguían padeciendo ese pecado? Entonces, acá nos dice, por este pecado, vino la mortandad a la congregación de Jehová. En el versículo 18 nos dice, para que vosotros apartéis hoy a seguir a Jehová. Dice, vosotros os rebeláis hoy conforme a Jehová, hoy contra Jehová, perdón. Tengo un poquito lejos la Biblia. Entonces acá le está diciendo que se rebelaron este altar y ellos temerosos de Dios por todo lo que venían viviendo y les está diciendo, dice, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Entonces ellos tenían miedo que por este altar la ira de Jehová caiga nuevamente sobre ellos. Entonces en el versículo 19 nos dice, si os parece, fíjense cómo fueron a hablar de una manera pacífica. Fueron con las espadas a hacer una guerra, pero están hablando de manera pacífica y con la mejor predisposición. No es que van ensañados con algo y querían guerra y querían sangre. No, no, no. Fíjense lo que dicen. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, fíjense qué lindo, qué hermanos de amor. Hermanos, tomaron la tierra de Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Si lo que tomaron del otro lado del Jordán les parece que es inmunda, que es una tierra mala, si es una tierra que se arrepintieron de tomar, fíjense qué corazón que tienen estos hombres también. Eran guerreros, pero hombres con amor. Entonces está diciendo, si que les parece vuestra posesión que es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová. Vengan de este lado del Jordán, si ese es el problema. Vamos a solucionarlo, la mejor intención para solucionar el problema, en la cual está el tabernáculo de Jehová. Vengan de este lado si el problema es la tierra, que acá está el tabernáculo, acá están sus hermanos, repartimos la tierra de nuevo, tendríamos menos, no importa. Ese no es el problema, están diciendo acá estos hombres, estos ancianos. Entonces dice, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Vengan, instálense acá. Si ese es el problema. ¿Por eso levantaron un altar? ¿Porque no están conforme con la tierra? Dice, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros edificando altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. Lo que le está diciendo, no se rebelen contra Dios al levantando este altar, ni tampoco contra nosotros, porque ustedes al levantar este gran altar nos están complicando la vida a nosotros, porque somos del mismo pueblo. Y esto es lo que debemos entender. Cuando tenemos hermanos que insisten, persisten en pecar, somos un cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos nosotros. Y si el cuerpo, una parte del cuerpo está contaminado, todos lo sufrimos. Entonces, uno es la mano, el otro son los ojos, todos somos algo en el cuerpo de Cristo. Pero si hay algo que no sirve, hay algo que está mal, lo debemos solucionar. Es como que me doy un martillazo en el dedo, nos duele como iglesia. Y esto es lo que debemos tener. Este amor, pero no para ir a hacer guerra. Vos sos un pecador, vos te tenés que ir al infierno, vos no tenés salvación. No. Fíjense que estos hombres están queriendo solucionar el todo. Si el problema es de tierra, acá tienen tierra y vengan acá.
Si el problema es económico, lo solucionamos. Si el problema es así, lo solucionamos. Pero no nos pongamos en contra de Jehová. ¡Qué memoria! Entonces acá estamos viendo hombres que tienen memoria, y esto es lo que debemos tener, memoria. Memoria, buscan santidad y no toleran el pecado. Así debe ser la iglesia. Por eso Pablo le dice a Timoteo, corrige lo deficiente. ¿Se entiende? A Timoteo le dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad para guiar, para instruir, para exhortar, para corregir, para reprender, para expulsar. Todas estas cosas tiene que hacer una iglesia. Entonces, en el versículo 20 dice, ¿no cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema y vino la ira contra toda la congregación de Israel? Ahora viene el recuerdo de Acán, que estaba latente hace algunos meses, habrá sido, que Acán también perdieron en la guerra contra Jai, murieron 36 hombres. ¿Por qué? Por el pecado de un hombre. ¿Se entiende? Entonces, el pueblo de Israel no quiere saber más nada ya con juicios. No quiere saber más nada con estar en rebelión con Dios. Y así deberíamos estar nosotros. Yo no quiero saber más nada ya con el pecado. Primero en mi vida y después en la congregación por la salud espiritual de mi iglesia, de mis hermanos. No tolero el pecado. Hermano, ¿te gusta la droga? ¿Te gusta? Andá afuera, andate al mundo, pero no contamines la iglesia. No hagas que caiga la ira de Jehová en nosotros por tener una iglesia pecadora. Por eso, vieron que ustedes van a una iglesia pecadora y no prosperan, no caminan, estamos confundidos, Dios no mueve su mano, queremos caminar correctamente y estamos perdidos porque hay maldición. ¿Se entiende? Cuando hay pecado, Dios no mueve su mano. Entonces, bueno, todo esto está en Josué capítulo 7. Versículo número 21. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron diciendo a los cabezas de millares de Israel. Fíjense que ahora le van a dar las respuestas. Ellos vienen con una propuesta de darle más tierra. ¿Cuál es el problema? Pero si siguen con esto, vamos a tener que matarlos a todos. Entonces, ahora se van a defender los hijos de Rubén y de Gad y de Manasés. Dicen, Jehová, Dios de los dioses, Jehová de los dioses, Él sabe, te están poniendo a Dios primeramente, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salve hoy. Si nosotros hicimos esto, si estamos pecando, si estamos haciendo prevaricación y estamos en contra de Jehová, que no nos salve, que morimos hoy. Entonces acá estamos viendo una buena respuesta de parte de ellos. Fíjense que no se están justificando, no están diciendo, no, vos creíste mal, no, la verdad que no. Acá lo que está diciendo Jehová primeramente. Entonces vemos que hay una buena intención de parte de ellos. Jehová primeramente, que si nosotros hicimos pecado, morimos hoy. Esto es lo que está diciendo. Versículo número 23. Si dicen, si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrenda de paz, el mismo Jehová no los demande. Entonces acá lo que está diciendo es que te están poniendo delante de Dios, que si son culpables van a pagar el precio, pero se están explicando. Versículo 24, y ahora van a explicar qué es lo que hacen. Dice, lo hicimos más bien por temor. Acá están diciendo que están por temor, no por temor de Dios, porque esto es otra cosa. Acá están viendo cuál es la situación de los rubenitas. Hicieron esto más bien por el temor de que mañana, este es el problema, que mañana vuestros hijos digan a vuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Fíjense que ellos sabían que se estaban alejando del pueblo de Israel, que el río Jordán era una frontera muy grande que los apartaba y los dividía del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Entonces, como ellos ya sabían que estaban lejos de Israel, lo que querían era de que no queremos dejar de ser parte del pueblo. Esto es lo que querían hacer. Entonces están haciendo un memorial, como que era un pacto. Nosotros, los rubenitas, los gaditas y media tribu de Manasés, somos del pueblo de Israel. No queremos quedar en el olvido. Este es lo que estaban queriendo ellos. Entonces vemos que hay una buena causa. Entonces, fíjense que ellos se estaban apartando del pueblo de Israel. Se estaban yendo del otro lado del Jordán. Se estaban alejando del tabernáculo. Y ahora saben que con el tiempo los hijos y los hijos de los hijos, en día de mañana, Rubén, Gad y Manasés podrían decir, estos no son del pueblo de Dios, no pertenecen. Este era el miedo de ellos.
De decir, mis nietos no pertenecen al pueblo de Israel, porque no pertenecen. Ese era el miedo que tenían. Versículo 25. Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros. El lindero, el Jordán, era una barrera. Fíjense cómo atravesaron el Jordán. Se tuvo que cortar. No era cosa fácil. No era una cosa de todos los días ir al tabernáculo. Entonces vemos que iban a estar imposibilitados. Entonces acá estamos viendo que puso por lindero, que puso por frontera el Jordán entre nosotros y vosotros. Este es el problema, le están diciendo Rubenitas y Gaditas. El problema es que tenemos una frontera. Nosotros no queremos dejar de ser el pueblo de Dios. ¿Se entiende? Entonces la intención era buena. Hubo un malentendido. Entonces dicen, oh hijos de Rubén, oh hijos de Gad, ¿no tenéis vosotros parte en Jehová? Así vuestro Dios, hijos dirían a nuestros hijos y dejasen de temer a Jehová. ¿Qué es lo que están diciendo? El miedo de ellos que tenían es que le digan, hijos de Gad, hijos de Rubén, no tienen parte con Jehová. Este es el problema. Ellos pensaban que en día de mañana las tribus del pueblo de Israel digan, no, Rubén y Gad no tienen parte con el pueblo de Manasés, por lo menos tiene media tribu del otro lado, pero ustedes no son más del pueblo de Israel. Este era el miedo que tenían. Entonces, versículo número 26. Por esto dijimos, edifiquemos ahora altar. Fíjense que está diciendo, no para holocausto. No es un altar para sacrificios. No es un altar para ofrendas. Es un memorial, es un recordatorio de que estaban unidos el pueblo de Israel con el pueblo de las tribus estas que estaban alejadas. Entonces le están diciendo que no era para... El miedo de ellos era que estaban haciendo un altar para hacer sacrificios, pero le están diciendo que no, que nada que ver. Versículo 27. Sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros. Este altar, estas piedras, va a ver que hay un testimonio de que estuvimos juntos en la guerra, que conquistamos, que somos hermanos, que somos parte del pueblo. Esto significa nada más. Esto es lo que le estaban diciendo estas dos tribus. Dice, entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios, con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Este era el problema. Ellos lo que estaban pensando es que en día de mañana vamos a las fiestas solemnes, vamos a reunirnos y que vayan las tribus de Rubén y las tribus de Gad y que digan, no, ustedes no son de Israel. Ese era el miedo que digan los hijos de los hijos, porque sabían que estaban alejados, sabían que estaban del otro lado de la tierra prometida. Ellos estaban apartados ya. Versículo número 28. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros, a nuestras generaciones, en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el simid del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Es un memorial. Es como unas piedras, como un monumento de una hermandad. Es como decir, esto significa de que las tribus de Rubén y de Gad son del pueblo de Israel. Esto es lo que querían. Entonces, versículo 29. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová. Bueno, acá estamos viendo que, y obviamente tenían temor de Dios, porque vemos que ellos fueron, lucharon, cruzaron el Jordán, pelearon, hubo un malentendido, ahí está el problema. Y dice, nunca acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocausto, para ofrendas, para sacrificio, además del altar de Jehová, nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Entonces, bueno, por lo menos sabían la ley. Esto es lo bueno. Fíjense que los cristianoides de hoy no conocen la ley y hacen cualquier tipo de locuras. Pero acá estos hombres dicen, no, los sacrificios se hacen en el altar, en el tabernáculo. Con los sacerdotes, con los levitas, sabían todo. Entonces, esto no es para eso, están diciendo. Pero hoy, como la gente no tiene conocimiento bíblico, hacen cualquier tipo de altar, cualquier locura y se cree que todo le agrada a Dios. Entonces, acá vemos que le explicaron, hubo como una aclaración. Versículo número 30. Oyendo Fines, fíjense que decimos Fines estaba ahí, este hombre era de temer. Este es el que enclavó a esos dos fornicarios. Imagínense que habrá salido con la lanza y con un hombre temeroso de Dios. Entonces, oyendo Fines, el sacerdote y los principales de la congregación y los jefes de los millares de Israel,
que con él estaban, dice, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés les pareció bien todo ellos. Entonces a ellos les pareció bien. Entonces vemos que con diálogo pudieron solucionar esto. Con futuras respuestas de que si eran problemas de tierra, cuál era el problema. Vieron que fueron y lo hicieron como hombres maduros, por eso eran los principales, eran los ancianos. Versículo número 31. Y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés y a los hijos de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros. Bueno, acá tuvieron el discernimiento de que ellos eran de Dios, no era que estaban mal. Jehová está entre nosotros. Pues, que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora, habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Quedó bien aclarado, la ira de Dios no iba a caer por esto, porque explicaron y dijeron que era un memorial, nada más. Y vemos que en el versículo 32 dice, y Fines, el hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, y regresaron a la tierra de Galad, en la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Entonces ahora vuelven del otro lado del Jordán, versículo 33. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel. Fíjense el orden que habían. Fueron los hombres más sabios, los principales, los hombres más importantes. Acordaron estos con los hijos de Rubén y de Gad, y ahora van y le informan al pueblo. No es que todos se manejan como quieren. Entonces, el asunto le pareció bien a los hijos de Israel. Al resto del pueblo dijeron, bueno, menos mal. Porque si era un altar para sacrificios, guerra civil. Pero como es eso, está bien. Entonces les pareció bien a los hijos de Israel. Y bendijeron a Dios los hijos de Israel. Y no hablaron más de subir contra ellos en guerra. Fíjense qué lindo. Hubo paz, hubo armonía a partir de ahí. No hablaron más de la guerra. Entonces no hablaron más de ellos en guerra para subir a la tierra que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Versículo 34. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron el nombre del altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Entonces, lo que significa esto es testimonio. Este monumento, este altar, significa testimonio. Significa el testimonio de que es parte del pueblo de Israel. Entonces, bueno, quedó todo bien. Era solamente un malentendido, pero bueno, ahí vemos cómo un pueblo temeroso de Dios, como un pueblo que busca la santidad, que no vive en el pecado. Así debemos caminar. Capítulo 23, vamos a ver si vemos esto. Ahora ya tenemos las 12 tribus instaladas, ya tienen todos sus territorios, las tribus de este lado del Jordán, la tierra prometida, los sacerdotes ya tienen, los levitas tienen sus 48 ciudades de refugio en todo el territorio, ya tienen las 6 ciudades de refugio, ya cada uno se fueron a su casa, se aclararon todo y ya están todos tranquilos ahora. Entonces ahora vemos que Josué hace una exhortación al pueblo y les viene a dar palabra, por eso vemos que es un hombre de Dios. Capítulo 23 dice, aconteció que muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Bueno, acá vemos que hay una asamblea. Esta es la asamblea que, esto lo vamos a conocer como la asamblea de Siquem muchas veces. Pero bueno, se juntan todos en la asamblea y los va a exhortar a todos. En el versículo número 3 dice, y vosotros habéis visto lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Entonces siempre lo pone a Dios primero, recuerda de que Dios les dio esto, para que no se olviden, hay que estar constantemente para que no se duerman en los laureles, y dicen, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Vuelve a insistir, ¿con qué? Con que Jehová nos dio esta tierra. Antes, fíjense lo que era, antes era tiempo futuro, Jehová te entregará, y ahora están diciendo, Jehová ya nos ha entregado. Entonces, lo que le está queriendo exhortar, no se olviden de que Jehová ya les entregó esa tierra prometida. No se duerman. Entonces, en el versículo número 4 dice, he aquí,
Os he repartido por suerte y en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruirás como las que quedan del lado del Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros, las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Bueno, acá estamos viendo un hombre sabio ya. Fíjense que ahora ya estamos viendo un hombre viejo. Ya todo lo que habíamos visto de Josué era guerra, estrategia, vamos a ver dónde está Acán, dónde está el pecado, vamos a corregir esto, vamos a conquistar. Era un guerrero, era un militar. Esto era lo que era Josué. Pero ahora ya estamos viendo que está viejito, ya estamos viendo de que ya están todos en su lugar y ahora estamos viendo a un hombre sabio. No se olviden de lo que hizo Jehová. Le está hablando de que Él nos entregó toda esta tierra. Y fíjense ahora en el versículo 6. Fíjense lo que le está diciendo. Esforzaos. Fíjense cómo empieza a terminar el libro de Josué. Todo lo que Jehová le estaba dando a Josué, esfuérzate, sé valiente, medita la palabra día y noche, medita, guarda la ley, que tu boca solamente abre en palabra de Dios. Esfuérzate, sé valiente, estaré contigo. Todo como Dios lo levantó. Y ahora estamos viendo un hombre sabio que todo lo que él recibió y lo que aplicó, ahora lo está enseñando. Entonces le está diciendo al pueblo, esforzaos. Pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Fíjense lo que está diciendo, esfuércense ahora para hacer todo lo que está en la Biblia. ¡Qué hombre sabio! Fíjense que ahora le está hablando de lo espiritual. Siempre estuvo hablando de guerra, de estrategia, de todo, pero ahora estamos viendo un hombre sabio que todo lo que recibió le está dando al pueblo. Esforzaos, a estudiar, muchachos, a guardar lo que está escrito en la ley. Para guardar lo que está escrito en la ley la debemos estudiar, fíjense qué loco. Entonces, esto es algo necesario, estudiar las escrituras. Entonces nos dicen, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Y acá se complementa cuando dice amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. A través de la palabra, que no se despegue nuestra palabra ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué significa esto? Siempre con la Biblia, esto es nuestra guía. No podemos ir detrás de las filosofías modernas, de las modas, no, la Biblia. Entonces acá Josué le está dando esto, estudien, no se despeguen de la Biblia, le está diciendo. Y ahora les viene a advertir, les viene a dar un mandato, versículo 7, para que no os mezcléis con estas naciones. Fíjense, este será el gran miedo de ellos y que se van a mezclar con las naciones. Ya cuando veamos en Jueces, vamos a ver cómo se mezclan. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Lo que le está diciendo, muchachos, no se vuelvan a sus dioses, no sirvan a sus dioses, no se mezclen con ellos, y esto es lo que nos está diciendo a nosotros. Si tenés la tierra prometida, si estás en descanso, si estás en paz, las cosas que no, los territorios que no conquistaste, no hagas alianza, no te mezcles, no te cases con un impío, no hagas negocios con gente del mundo. A ver, hay veces que son mucho peor los cristianos, es muy delicado esto, pero lo que está hablando es que no estemos descansando en el mundo, que nuestras esperanzas estén en el mundo, de esto estoy hablando. Versículo número 8. Más, Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Entonces, por un lado está orgulloso Josué. Sigan como ahora. Es más, el apóstol Pablo dice, el que esté firme, mire que no caiga. Esto es lo que les está diciendo. Sigan firmes como hasta hoy. Entonces, si hay hermanos entre ustedes que están caminando bien, que están firmes, que están bien espiritualmente, sigan así. Sigan como hasta el día de hoy. Versículo número 9. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Nadie los puede vencer hasta ahora, hasta Jueces. Versículo número 10. Un varón de vosotros perseguirá a 1000. Bueno, estas son las promesas que les encanta. Sí, bueno, un hombre va a perseguir a 1000. Nosotros, si tenemos a Jehová, todo es posible. No, acá estamos hablando en un contexto de obediencia y de santidad. Entonces, ahí se asustó Judá, dice. Bueno, entonces un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová, vuestro Dios, es quien pelea por vosotros como él dijo. Bueno, las mismas promesas, más de lo mismo.
Versículo 11. Guardaos, fíjense, ahora está siendo un hombre sabio, un hombre espiritual, que está guiando y aconsejando al pueblo. Ya no es el hombre guerrero, que si bien lo es, pero están en tiempo de paz. Guardaos, pues, con diligencia vuestras almas. ¿Qué es lo que está diciendo? Guardar nuestras almas. Ojo con tu mente, ojo con lo que piensa, ojo con lo que codicia, ojo con lo que desea. Cuidado con esa mente. No se desvíen, sigan por el camino recto. Esto es lo que les está diciendo Josué, un hombre muy sabio. Con diligencia, ¿qué significa diligencia? Pensante, prudente, analítico. No caminar así a ciegas, alocadamente. No, no, no. Entonces está diciendo, con diligencia vuestras almas, que tenía que guardar, para que améis a Jehová vuestro Dios. Entonces, así podemos amar, guardando nuestra mente. Porque si os apartéis y os uniréis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y así conoceréis con ellas concertaréis con ellas matrimonio, mezclaos con ellas, y con vosotros van a haber maldiciones si había matrimonios, si habían alianzas. Esto es lo que está diciendo, que no se mezclen, y esto es lo que nos dice a nosotros. Por eso necesitamos hermanos en Cristo, hermanos que tengan el temor de Dios. No santo, porque no nos vamos a juntar con ángeles. Pero no es lo mismo juntarte con hermanos que amen a Dios, que cuando oran, no tienen vergüenza de nombrar a Cristo, que cuando estamos con los impíos, con mujeres paganas, que odian a Dios. Esto es lo que está diciendo y lo que nos está advirtiendo Josué a nosotros. Versículo 13. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo. Fíjense, acá está diciendo la desobediencia. Si hay desobediencia, Dios ya no te las va a echar estas naciones. Vas a ser esclavo de las naciones y serán por lazo. ¿Qué significa lazo? Que vamos a estar ligados, atados a ellos. Qué feo cuando estamos atados al mundo, a todo lo que es el mundo, amistades del mundo, mujeres del mundo, costumbres del mundo. Qué feo, ya Dios no puede ganar ninguna batalla por nosotros. Entonces serán por lazo, por tropiezo. El hombre impío te va a hacer tropezar, te va a hacer caer. Por azote. Los juicios de Dios van a caer por andar con impíos, con mundanos. Entonces, lo que estamos viendo exactamente, como dice Cinia Fernández, todas las costumbres del mundo, el Señor está diciendo acá a este pueblo y nos está diciendo a nosotros lo mismo. Entonces, está diciendo que serán por tropiezos, por azote para vuestros costados. ¿Qué está diciendo? Que van a haber consecuencias del pecado. Andá con mujeres paganas, salí, qué bonito, salimos de fiesta, tomamos, nos emborrachamos, tenemos sexo, andamos con otra mujer, nos encontramos con hombres malos, nos encontramos con gente que aman el negocio ilícito, que son mal hablados, mal testimonio. Bueno, sigan juntándose con ellos, que todo eso será como tropiezo y como azote, porque Dios azota a sus hijos, a los que ama. Por espinas en vuestros ojos. Van a ser estorbo, no nos van a dejar ver, como espinas en los ojos. Imagínense, con espinas en los ojos, no podemos caminar, vamos a volver a caminar a ciegas. Y así vamos a caminar hasta que perezcáis, dice, hasta que mueras. Por eso tengan cuidado de las alianzas con el mundo. Da la casualidad de que las iglesias son más mundanas que el mundo. Entonces, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Entonces, Ani Sánchez, ¿cómo andás? Qué lindo verte. Un poquito tarde, pero ahí estás. Qué lindo. Ya me preguntaba que no te había visto. Entonces, en el versículo 15 dice, pero así como ha venido sobre vosotros palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traeré a Jehová sobre vosotros toda palabra mala. Lo mismo, vemos que Josué, muy temeroso, ya cuando había dado un discurso, había hablado de Deuteronomio 28, consecuencias de las desobediencias y bendiciones por la obediencia. Y ahora está hablando prácticamente lo mismo. Por eso le está diciendo, fíjense en el versículo 14, dice, he aquí, versículo 14, he aquí, yo estoy para entrar hoy en el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, todo vuestro corazón, toda vuestra alma, perdón que me estoy equivocando. No, sí es este versículo.
toda vuestra alma, que os ha faltado palabra de toda la buena palabra de Jehová vuestro Dios. Había dicho entre vosotros, todo esto ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Bueno, acá está advirtiendo de que lo que Dios prometió, lo cumplió, con obediencia. Por eso en el versículo 15 decía, pero no va a ser así. También Dios traerá sobre vosotros palabra mala, maldiciones. Esto de vuelta le está hablando lo mismo que en Deuteronomio 28, hasta destruirlos. Entonces acá el temor de Dios dice, destruirlos sobre la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Entonces, les vuelve a aclarar, está dando un sermón, un hombre sabio, un hombre de reconocimiento. Ahora ya a Josué lo seguían como a Moisés. Entonces los está dando palabra al pueblo. ¿Y acá por qué? Porque ya estaba viejo, ya estaba por morir. El problema es que Josué era un hombre de guerra, un hombre militar. Y muere Josué y no hay más nadie que lo pueda, no hay ningún sucesor como Josué o como Moisés. Y es ahí donde viene la decadencia, no hay líderes. Entonces, lo que vemos es que Josué fue un gran guerrero, pero era un militar. Acá estamos viendo un hombre sabio que está enseñando, pero tampoco es como Moisés. Fíjense que Moisés estaba discipulando a Josué, había gente que él tenía a cargo, pero acá vemos que cuando muere, acá ya está como despidiéndose Josué. Por eso le está dando estas palabras, muchachos, yo me voy a morir y a ustedes le queda esta tierra. Si ustedes siguen por este lado, se asocian con las naciones, va a venir la ira de Dios. Si obedecen la buena palabra, va a venir las bendiciones. Pero si desobedecen, habrá la palabra mala. Versículo número 16, y ya terminamos con este. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, el que os ha mandado, yendo honrando dioses ajenos, y acá ya está advirtiendo, les vuelve a advertir, igual esto ya lo había dicho Moisés, cuando entren en la tierra de Canaán, no sé, bueno, ya lo había dicho, pero le está volviendo a insistir Josué, que no se entreguen a dioses ajenos, inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que os ha dado. Entonces, lo que estamos viendo acá es una exhortación, como diciendo, muchachos, el que esté firme, mire que no caiga, muchachos, yo ya estoy viejo, y el problema va a ser ese, que muere Josué y no se levanta ningún líder. Por eso vamos a ver ya lo que, en lo que es el libro de Jueces, mucha oscuridad donde no hay reyes. Bueno, rey era Jehová hasta Saúl, que fue el primero. Pero no habían reyes significa que no habían líderes, no habían Josués, no habían hombres como Moisés. Por eso vamos a ver que es toda apostasía, toda idolatría, todo lo que Josué le está diciendo que no hagan, lo van a hacer. Entonces, vemos que no hay líderes. Entonces, en ese contexto, Dios levanta por misericordia jueces. Por eso levanta a Otoniel, levanta a Samsón, levanta hombres en el medio de la oscuridad. ¿Se entiende? Muy parecido a lo que está pasando hoy en este contexto religioso. Pero bueno, hemos llegado al capítulo 23, al capítulo 24, pero esto lo vamos a ver mañana. Acá ya vamos a ver lo que es la muerte de Josué, ya lo que es la sepultura, ya lo que es los últimos mensajes. Y vamos a ir terminando para poder empezar el día lunes el libro de Jueces. Este es un libro maravilloso. Y ya vamos a empezar a estudiar Jueces, historia bíblica, y vamos a repasar mucho las tribus, dónde estaban ubicadas, cómo eran los pueblos, cuáles eran las maldiciones. Entonces, para seguir teniendo un refuerzo. Por eso lo que vimos de geografía bíblica no es algo que no lo vamos a ver más. No, cuando vemos decimos, ¿dónde están acá? En Judá. En este territorio, en el sur. Y así vamos a ir leyendo. ¿Se entiende? Por eso, si hay cosas que no se entendieron, se van a volver a reforzar con el correr de la lectura. Así que bueno, mis queridos hermanos, vamos a terminar en oración, los dejo tranquilos. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Otro día más que nos permites estudiar tu palabra, que nos permites entender. Ha sido un libro un poquito pesado en el final de este libro, Señor. Por ahí a mis hermanos los fatiga espiritualmente, mentalmente, físicamente o como sea, pero te pedimos que nos des ánimo, que nos des fuerzas para vencer las cosas que no entendemos, que tú nos puedas dar la luz y la revelación para poder entender, para poder recrear, para amarte, Señor, para tener nuestra mente ocupada en ti
en el territorio, en el lugar que le diste la tierra prometida, en tus hijos, en tus promesas, en las escrituras, todo, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en tu palabra y ocupar nuestra mente completamente en ti, Señor. Y no estar ocupados del mundo, no estar ocupados de las cosas malas, Señor, que nos alejan de ti. Te doy gracias por este grupo maravilloso, Señor. Estoy muy contento con mis hermanos, con mis hermanas, que son todas personas que te buscan a ti, que cuando opinan es para comentar con criterio, con amor, que no hay conflicto, Señor, porque lo único que queremos es escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, te decimos amén. Amén. Bueno, hemos terminado, mis queridos hermanos. Ani Sánchez Quintana, bueno, te quedaste sin batería, qué pena, pero bueno, igual lo podés volver a ver, así que total siempre estás en vivo y estamos avanzando. Carmen Brenes, muy interesante la palabra de hoy, muy bien, Carmen. Bueno, fíjense que ya estudiaron un libro más, todo lo que es el libro de Josué. Luisa de la Cruz, gracias por estar ahí, gracias a vos. Ustedes me dan el aliento para estudiar, así que es todo un equipo, todo un grupo. Yo me regenero con ustedes se alimentan. Karina Jiménez, Tony también, gracias por estar ahí nuevamente. Albertito Mora, gracias por estar ahí, Alberto. Doris Castaño también. Ya les prometo que a partir del día lunes en Jueces no va a ser tan densa la palabra. Acá es una palabra pesada, ¿no? De mucha información, pero ya a partir de Jueces va a ser maravillosa. Es como redactar, como contar historia bíblica, y nos vamos a deleitar en esto. Así que bueno, gracias a vos, Doris, gracias a vos, Karina, Cinia Fernández también, Judá. Es mi primer libro con usted. Mirá vos, Judá, ya, todo el libro, ¿no, Judá? ¿Ya lo hiciste? Ya podés decir que un libro de la Biblia ya lo estudiaste. Mirá qué gran paso, qué lindo. Cristina Torres también, gracias a ustedes por sumar un libro más. Mañana vamos a terminar, así que amén, dice Silvia Rojas. Gracias, Silvia, a vos por estar del otro lado, gracias por sumarte a los estudios, cualquier cosa, me conectás en privado y las preguntas que tengan y las dudas que tengan, ya saben que pueden contar conmigo para lo que quieran. Así que bueno, gracias Emilia, gracias a todos, ya estamos terminando con este libro maravilloso. Así que bueno, nada más, mis queridos hermanos, a disfrutar de la lluvia. Perdón si en un momento no se escuchaba por la lluvia, pero bueno, son cosas lindas que pasan. Nada impide que estudiemos su palabra. Así que seguimos adelante y mañana continuamos. Así que bueno, Gudelia Harry, gracias por Yoli también, muy buena, linda enseñanza, dice. Yoli Gallegos, Yulisa Pérez Padillas también. Bueno, todos los hermanos que están siempre, Lisi Torres, todos los que están siempre, les mando saludos, los tengo muy en cuenta siempre. Cuando empiezo los estudios ya los estoy esperando, así que es muy lindo todo lo que está pasando. Así que ya estudiaste el de Filipenses, muy bien. El de Filipenses no lo hicimos ese. Hay algunos libros del Nuevo Testamento que no hicimos. Después vamos a ver que volveríamos a algunos. Pero bueno, vamos sumando. Estamos estudiando, estamos sumando. Muy bien, sigan sumando estudios. Descansemos en el Señor. Ani Sánchez Quintana también, Dios te bendiga. Mañana, 19:30 horas, terminamos con el libro de Josué. Y después, bueno, vuelvan a repasarlo, a leerlo. Miren la serie, traten de adquirir más conocimiento, noción de realidad, de espacio, todas esas cosas. Nada más, mis queridos hermanos, nos estamos viendo y que Dios los bendiga.